aviso por si no lo encontraban en la unidad 4. Está en la unidad 3, los 3 videos anteriores que les he subido. Entonces voy a compartir la pantalla para que ustedes lo visualicen Profe, la presentación. Sí, mi dime. equipo tiene una duda. ¿A qué integrante le mandó la retroalimentación? Es que lo estamos checando y a ninguno le llegó nada al parecer. Eh, Creo que a Emir, si no me equivoco. Emir tiene Sí. la retro. Ah, ok, profe, gracias. Sí, sí, si no les llegó ¿cómo se llama? Que lo subió, algún integrante debe de tenerlo. Porfa, revísenlo. Eh, Muy bien, entonces vean esta diversidad. Este cultivo la conocen. ¿Sí lo están viendo en pantalla? ¿Qué cultivo es? El frijol, maestro. ¿El cuál? Es un frijol, pero el nombre común o el Espelón. nombre es el espelón, exactamente. Pertenece a a la misma familia botánica del frijol, es una fabácea, ¿sí? Y Calla. pues tenemos, mande. Está llamando a su perra, profe. No se preocupe. Perdón. Ah, ok. Ay, pasó el ventero de fruta. Entonces les comento, chicos, este cultivo es muy importante, sobre todo porque es uno de los cultivos también que soporta mucho las sequías, las temporadas muy fuertes de sequía, ¿no? Que se dan en el mes de abril y mayo. Incluso es uno de los cultivos que se prefieren sembrar en esta temporada porque soporta mucho la sequía, ¿no? Entonces el nombre común, como lo conocemos aquí en Yucatán, lo conocemos como espelón o espelón, dicen también en la lengua maya, esperón, ¿sí? También se le conoce como frijol caupí, que incluso en Perú, en Bolivia, se cultiva mucho y lo conocen como frijol caupí. Entonces la especie que se cultiva aquí en Yucatán es la Vigna uniculata, son dos especies que más adelante vamos a ver. Y esta especie pues es originaria de África tropical. Fue introducida a nuestro continente en el siglo XVII. Vean ustedes que es reciente también, no es tan antiguo como los otros cultivos que hemos visto que fueron introducidos en el siglo X, en el siglo XII. Es hasta el siglo XVII es cuando se registra su cultivo, sobre todo en la milpa. Primeramente se estableció en la milpa y en la actualidad pues también ya se está cultivando en los solares y en algunas unidades de riego como en Muna. Si vamos en Muna, vamos a encontrar plantaciones de monocultivo de espelón de una sola especie que se está sembrando allí, ¿no? Con un manejo agronómico también un poquito más intenso en cuanto a ese riego, en cuanto a la fertilización. Se le da ese manejo ya en sistemas de producción ya convencional y con riego, ¿no? Eh, el género Vigna pertenece a la familia de las fabáceas, que comprende más de 200 especies. Es una familia, es un género muy grande, pero las que son mayormente cultivadas o las que tienen una importancia económica en la agricultura es la Vigna radiata, la que estamos viendo acá. Se distingue mucho por el color del grano y también por el color de la vaina. Vemos que cuando está en una etapa inmadura, la vaina es de color verde, pero cuando ya llegó a su madurez fisiológica, se torna completamente negra esa vaina, ¿sí? Generalmente son granos pequeños, son granos no oscuros como estamos viendo en el abajo, sino que son granos son más claros, como un color crema, cuando madura, ¿no? La siguiente es la Vigna mungo, que es esta que vemos de color negro. El árbol es muy similar, la planta es muy similar a la de Vigna radiata, ¿sí? Es una planta, se puede comportar como planta rastrera de crecimiento determinado o de crecimiento indeterminado. Hay dos variedades también de este cultivo. ¿Saben ustedes qué es crecimiento determinado y qué es crecimiento indeterminado? ¿Lo Es tienen? de las inflorescencias, ¿no, profe? Cuando abre de arriba para abajo es determinado y cuando abre del borde para arriba es indeterminado. Ok, se puede manejar ese término igual en la floración, ¿no? Pero también en el crecimiento de la planta. Cuando hablamos de crecimiento
determinado es que la planta tiene un límite de crecimiento, ¿sí? Crece, da las flores, los frutos, y finalmente retiene su crecimiento, solamente tiene ramas laterales que propician la floración y el amarre de fruto en esas ramas laterales. Pero hay, por ejemplo, en tomate también se maneja mucho, en muchas variedades, se maneja el crecimiento indeterminado, es decir, de que es una planta que no deja de crecer mientras tenga fertilizante, mientras tenga abono, esté bien abonado el suelo, tenga humedad que requiere o las condiciones ambientales que requiere, la planta sigue creciendo y por cada nudo que esté creciendo, esté emitiendo también frutos, ¿sí? En tomate igual se maneja. Sí hemos visto, por ejemplo, que los que cultivan tomate bajo invernadero prefieren la variedad indeterminada porque la planta sigue creciendo, puede llegar hasta 4 o 6 metros, llega a la altura del invernadero, la vuelven a bajar y la vuelven a guillar y sigue dando frutos, ¿no? Tal vez no frutos de primera, pero si se busca la producción y que la planta pues permanezca por más tiempo dentro del sistema productivo, se le da ese manejo de crecimiento indeterminado, ¿no? Y cuando se cultiva, por ejemplo, en cielo abierto, en la cual no tiene factores ambientales controlados, sino que se cultiva de manera natural y responde a las condiciones climáticas, se prefiere el crecimiento indeterminado, sobre todo en tomate, en algunos pepinos, en algunos frijoles igual, porque pues la planta, si no se le da esas condiciones ambientales, aunque sea determinada, indeterminada, no va a seguir creciendo y no va a seguir produciendo, ¿sale? Entonces esos términos es importante que las conozcamos porque son términos técnicos que vamos a escuchar constantemente y son útiles para saber y tomar decisiones también en qué sistema de producción vamos a establecer los cultivos, ¿no? Entonces otra especie es la Vigna angularis. Esta se cultiva aquí, es la que estamos viendo aquí abajito. Generalmente se caracteriza porque las flores son de color amarillo, a diferencia de estas dos que son de color morado. Este es de color amarillo. Y vean el fruto, el grano, es un grano color cafecito, un grano mucho más grande que las anteriores especies, las anteriores especies. Y se cultiva mucho, sobre todo en zonas altas, en zonas frías, ¿sí? No tan extremoso, pero sí puede soportar horas frío esta planta y llegar a producir bastante bien, ¿no? Y tenemos la vigna subterránea, que esta especie se comporta como un cacahuate. Vean que en las raíces, en la parte radical, es donde tiene los frutos. Por eso igual lleva el nombre de subterráneo, porque de allá se tiene que arrancar la planta y cosechar los frutos que vienen, ya no en vainas, pero muy pequeñas que contienen 2 o 3 semillas y no tan grandes, ¿no? Parecida al cacahuate, ¿sí? Y tenemos la B. ancutifolia, la Vigna ancutifolia, que viene siendo es un frijol muy pequeño, es un frijol, es un grano opaco, pálido, no tiene tanta preferencia en el mercado. Y tenemos la otra variedad, esta que también se cultiva acá, incluso los campesinos cuando tenemos la feria de la biodiversidad, traen a exponer y a vender esta variedad de espelón, que es la Vigna umbellata, que es esta, sí, la de color rojo, incluso le llaman frijol arroz aquí en Yucatán, porque son granos muy pequeños, pero es muy delicioso y exquisito pues cuando se cocina, ¿no? Sabe muy rico. Incluso los campesinos por eso aún lo conservan y lo siguen sembrando, por las propiedades organolépticas que tiene, ¿no? Por la calidad del caldo, del grano que ellos poseen. Y la que se siembra en mayor extensión aquí en Yucatán es la Vigna undiculata, que es esta que estamos viendo acá, que generalmente son de crecimiento determinado y también de algunas variantes que hay de crecimiento indeterminado de este cultivo que es el espelón, ¿no?
Entonces, se cultiva principalmente en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Es una planta que se adapta bien en condiciones extremas, sobre todo de sequía, y por eso se prefiere mucho también en cuanto al cultivo en los sistemas agrícolas tradicionales, los que no tienen las parcelas o las unidades de producción que no tienen riego, ¿no? Presenta buena capacidad de fijación de nitrógeno. También estamos buscando, por ejemplo, mejorar las condiciones nutricionales del suelo, sobre todo si tenemos deficiencia de nitrógeno en nuestro suelo, después de haber cultivado el maíz. Pues un cultivo alternativo que se puede establecer, pues puede ser las vignas, ¿no? Aprovechamos el fruto y aprovechamos que está fijando nitrógeno. Hay otras vignas, por ejemplo, hay otras fabáceas que también son mucho más eficientes en fijar el nitrógeno, como por ejemplo el frijol terciopelo, la mucuna, pero el campesino no lo ha adoptado bien en su sistema tradicional, porque pues no obtiene el grano para consumo, porque el grano no se puede consumir. Entonces, pues siembra, si es un proyecto de investigación y se siembra en la milpa, pues el siguiente año el campesino no lo va a seguir sembrando. Entonces también es muy importante cuando hagamos esos trabajos de implementar nuevos modelos de producción y presentar alternativas de manejo agroecológico, tal vez del suelo, pues es importante proponer plantas en las cuales el campesino tenga un beneficio, ¿no? Frutos para comer o para vender, o forraje para el ganado, y pues el segundo fin, que sería la fijación de nitrógeno, mejorar la estructura del suelo, ¿no? Y solamente así vamos a hacer que el campesino se apropie de esta tecnología. Vemos que la mucuna se introdujo y se sembró bastante cuando era un cultivo nuevo aquí en la península, pero pues vemos que el campesino no se apropió de esa estrategia, ¿no? de coberturas verdes, ¿sí? Y también es un cultivo, también tenemos que tener muy en cuenta que esos cultivos que entran como forraje verde, en el caso de la mucuna, pues son semillas que pueden permanecer en dormancia mucho tiempo en el suelo, y que cuando se dan las condiciones ambientales, pues germinan nuevamente, invadiendo otra vez el área de cultivo, ¿no? Se propagan rápido, también se comportan como arbences, producen semillas rápidas y son distribuidas por los diferentes depredadores, sobre todo aves o algunos otros roedores que se comen la semilla, y las van dejando en otras áreas donde no se cultiva, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos una visita de campo a Valle del Sur, y toda esa zona, que era una sabana natural, ya está siendo invadida por la mucuna. Entonces se sale de control, y luego es un peligro también, porque en temporada seca, cuando ya la planta ya dio fruto, pues se queda la hojarasca allí, y con un cerillo, una colilla de cigarro, o incluso un frasco que pueda hacer fuego, pues se incendia esa área, ¿no? Entonces, es un consejo que les doy, ¿no? Si vamos a hacer tesis, tratemos de ver la doble finalidad de esos cultivos que vamos a implementar, ¿sí? También se adapta a diferentes sistemas de cultivo, además es rico en proteína y carbohidratos. Todas las fabáceas que les había comentado, pues tienen un alto contenido de proteína, y por eso se dice que es la proteína de los pobres, ¿no? De donde se obtiene la proteína, es un sustituto de la proteína animal. Es un cultivo económicamente rentable para los pequeños productores. Eso también es algo muy importante, porque es un cultivo que no demanda tanto manejo agronómico, tanto del suelo como de control de plagas. Incluso la vigna o uniculata, creo que solamente tiene un problema de enfermedad, que es un virus, que hace que la planta pues no detenga su crecimiento y que no llegue a la etapa de floración, ¿no? Pero de ahí en adelante no hay defoliadores de fruto, no hay barrenadores de las vainas,
Algunos insectos se pueden comer la hoja, pero no es tan preferida como los frijol común, como los fasciolos, que si nosotros ponemos un fasciolus cerca de un espelón y tenemos la presencia del coleóptero de la diabrótica, SPP, pues va a preferir y va a perforar las hojas del frijol y no de la vigna, ¿no? Entonces también es otro de las ventajas. Siembro, pues nada más protejo de arbences y si requiere riego auxiliar, se le da riego auxiliar y es todo el manejo que se le da, ¿no? Y eso hace que sea redituable el cultivo porque no hay una inversión constante por parte del productor para este cultivo, ¿no? Y es mucho más, los costos-beneficios son mucho más altos para este cultivo. En Yucatán tenemos dos variedades que se cultivan tanto en la milpa como en el solar. Tenemos una de ciclo largo, que es de 2 meses, conocida como Chinook pelón. Es del género, es Vigna uniculata. Su ciclo de producción a los 2 meses comienza a florear y su ciclo productivo tarda hasta 4 meses. Entonces a los 2 meses ya vemos el amarre de la floración, el desarrollo de la vaina y tenemos 2 meses para poder cosechar el producto que nos está dando esta planta, ¿no? Es de crecimiento indeterminado, es decir, que es de color, la flor, vean qué bonita está, es de un color lila, entre morado y blanco. Tiene un crecimiento limitado, ¿sí? Entonces se comporta como una arbense, un arbusto, y cuando llega a su límite de crecimiento detiene ahí y comienza con la producción de flores y vainas y los frutos, ¿no? Algunas características de la planta es que el grano es ovalado, tiene 0.5 a 1 centímetro de diámetro, es un grano relativamente grande, por eso también se prefiere cultivar. Cada vaina tiene entre 12 granos, también vean lo productivo que es. En el caso de los Phaseolus lanatus, que hablamos la clase anterior, las vainas son muy pequeñas y solamente tienen de 3 a 4 granos, mientras que en este cultivo vemos que puede alcanzar a tener hasta 12 granos, entonces también es altamente rendidor, ¿no? Y pues la flor es de color morado. Tenemos el mejempelón, que es de ciclo corto, y esta es otra especie, es Vigna ongularis, y su ciclo productivo va de 1 mes y medio. Cuando comienza a producir, tiene un crecimiento determinado, sí puede crecer como una enredadera, incluso si está cerca del maíz, se sube a la planta de maíz, lo utiliza como tutor, y mientras tenga humedad y tenga condiciones apropiadas para su crecimiento, la planta va a seguir creciendo y no va a detener su crecimiento, ¿no? El grano también es un poco más grande que el morado, que Chinook pelón, que tiene 1.5 a 2 centímetros de diámetro. Y la flor es de color amarilla, también por eso podemos distinguir a las especies, ¿no? Del tipo de flor, el color de la flor, el tamaño de la vaina, el tipo de la vaina, el crecimiento que tiene, y así vamos identificando las especies, los cultivares y las especies que existen en el cultivo de la milpa maya, ¿no? Entonces el espelón es un excelente candidato como cobertura, pues se adapta en los ambientes extremos con humedades desde 283 milímetros anuales, tolera suelos infértiles, también es otra ventaja, y se ha comprobado de que se puede sembrar en suelos muy pedregosos, se puede cultivar también en suelos contaminados por fertilizante, y esta planta crece y llega a dar producción, ¿no? Por su tasa alta de fijación de nitrógeno que tiene, con la simbiosis que genera con el hongo micorrícico, pues eso le permite fijar el nitrógeno que requiere y seguir creciendo para dar los frutos, ¿no?
excelente como cobertura viva, crece también muy rápido. Dice que a los 62 días después de haberse sembrado, la planta habrá cubierto el 100% del área de cultivo, ¿no? Acá pues se manejan distanciamientos de siembra, distanciamiento entre surco y surco, para que pueda llegar a ese potencial de crecimiento en este tiempo determinado, ¿no? Este es un estudio que hicieron con coberturas vivas, incluso fue mucho mejor que la mucuna, que se promueve mucho para los cultivos, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto al espelón. En cuanto a las vignas. Vemos otra fabácea, que es la lenteja, el Cajanus caja. Es originario de la India, ampliamente cultivado y naturalizado en los trópicos de ambos hemisferios. Se cultiva en las zonas tropicales desde Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz. En Yucatán se registra su cultivo en el siglo XX, en la milpa, ¿sí? De las leguminosas, es el último cultivo que entra ya con interés comercial en el sistema milpa. En años atrás, cuando encontrábamos a la lenteja cultivándose en la milpa, pero con los intercambios campesinos que han habido de semillas, de diversidad, pues se han compartido y se han dado semillas a productores milperos por productores de Veracruz o de Oaxaca, y comenzaron a cultivarlo y se adaptó muy bien al tipo de suelo que tenemos aquí y a las condiciones climáticas, y el campesino ya lo comenzó a cultivar, ¿no? Se cultiva intercalado con el maíz, o incluso en los surcos medios del maíz es donde se cultiva. Esta planta no se siembra junto con el maíz en el mismo agujero, sino que se siembra separado, ¿no? Y generalmente, una vez que el maíz haya crecido y comience a producir mazorca, es cuando se siembra la lenteja, porque también necesita horas luz, y por eso ese manejo que hace el campesino en su cultivo, ¿no? El hábito de crecimiento es un arbusto perenne, ¿sí? El tamaño de la planta, lo que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Los tallos son acostillados cuando es joven y leñosos y rojizos cuando ya ha avanzado la edad de la planta, ¿no? Las hojas son estipuladas y angostamente triangulares, de hasta 6 milímetros de largo. Las hojas son alternas, compuestas de 3 hojitas, conocidas como foliolos. Las dos laterales asimétricas elípticas, ¿sí? Esos términos ya lo vieron con la maestra Carmen, y pues es importante que estemos utilizando esta información, ¿no? Las inflorescencias son numerosas, flores pediceladas, los pedicelos de hasta 15 milímetros de largo y dispuestas en inflorescencias. En Yucatán tenemos 3 cultivares, todas pertenecen al género Cajanus caja. Tenemos dependiendo del color del grano, se le va poniendo el nombre por los campesinos mayas, ¿no? Entonces hay una lenteja, la primera imagen que estamos viendo acá del grano, que es de un color pálido entre café y amarillo, y por eso le llaman can lenteja. Can significa amarillo, ¿sí? Lenteja amarilla. La vaina es de color amarillo, granos cafés, es de sabor agridulce y con 4 semillas por vaina. Las vainas no son tan largas como lo vemos en vigna, y no producen tantos granos por vaina, ¿no? Solamente hasta 4 puede llegar a producir. Tenemos el tabasqueño o saclenteja, tabasqueño porque vino de Tabasco, de allá se obtuvo la semilla. Y saclenteja es por el color blanco que presenta la testa del grano, ¿no? La vaina es de color café, granos blancos,
redonda, amarga y con 4 semillas por vaina. La otra variedad es el Tzitzima lenteja, que este término es conocida como lenteja pinta. La vaina tiene un látex pegajoso, granos pintos y hasta 5 semillas por vaina. Incluso es un poco más productiva que los otros dos cultivares que se han presentado, ¿no? Se cultiva de forma intercalada en la milpa, lo que ya les había comentado, y no recibe ningún tipo de manejo. Solamente el campesino lo único que hace es poner la semilla. No riega, no abona, no fertiliza, no controla plagas, porque es una planta también que se ha adaptado muy bien a estas condiciones y que no requiere manejo agronómico, ¿no? Entonces ahí está la ventaja de estas leguminosas que hemos visto, que generalmente se adapta muy bien a la sequía, a suelos pedregosos y no demandan tanto manejo agronómico, ¿sí? Acá en Yucatán no se tiene preferencia en cuanto al cultivo de la lenteja, no se consume mucho. Y una estrategia podría ser promover el consumo de la lenteja y que se siga integrando en el cultivo de la milpa maya, ¿no? Sobre todo porque también podría ser una alternativa. Sabemos de que la milpa ahorita está en un proceso ya de deterioro, ya muy poca gente lo cultiva, los suelos han estado empobrecidos, ya no hay superficie para seguir haciendo milpa, y la superficie en las comunidades está ya muy limitada. Entonces tenemos que crear estrategias para seguir cultivando la milpa, pero ya no una milpa itinerante, una milpa que se estabilice, que esté estable por lo menos 10 años consecutivos de cultivo, ¿no? ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues introduciendo estas especies que fijan nitrógeno, que te mejoran el suelo, que genera mucha materia orgánica que se va desintegrando en el suelo. Y eso podría ser algo muy importante que podríamos nosotros como profesionistas innovar, ¿no? Investigar también en cuál sería la mejor estrategia, probando diferentes coberturas vivas y poniendo ciclos de cultivo de la milpa y así poder tener ese punto de comparación y promover esa milpa, ¿no? Si no, la milpa está ya en peligro de desaparecer, ¿sí? Entonces tenemos que buscar estas estrategias. Y una de ellas, pues, es la leguminosa. Otro cultivo que es un tubérculo, también pertenece a la familia de las... Sí, dime. Y disculpe, profe, en la revista que dejó hacer a mi equipo le tocó lentejas. Y ayer que estuve investigando, supe que la lenteja es Lens culinaris y el Cajanus cajan es el chícharo. Creo que está... ¿Cuál No es la sé si fuente? hoy ¿Qué fuente es? Conavio. Conavio. Sí, profe. No sé si esté equivocado y nosotros, bueno, incluso en la revista de Flora Yucatenenses está clasificado como Cajanus cajan. No es el chícharo. El chícharo tiene otro nombre que ahorita no recuerdo el nombre científico, pero no es. A lo mejor lo que tuviste son diferentes especies de lenteja, ¿no? El Cajanus cajan es una y puede haber otra especie como lo hay en Vigna uniculata, Vigna, las 6 que vimos, ¿no? Podría ser, pero déjame lo checo, lo verifico. Y también sabemos que en botánica constantemente van cambiando de nombre, ¿no? Incluso las familias la vemos. Vemos, por ejemplo, que antes se hablaba de leguminosas, ahora hablamos de fabáceas. O antes hablaba de gramíneas, ahora hablamos de poáceas, ¿sí? Tal vez tendríamos que actualizar esa información y poder corroborar, ¿no? De todas formas, lo checo, Emir, y lo revisamos en la próxima clase. ¿Sale? Está bien, profe, gracias. No, ¿de qué? Entonces vamos a otra de los cultivos que pertenecen a de las fabáceas. Es
Pachyrus cerosus, que es la jícama. ¿Sí? La jícama, acá en Yucatán, pues sabemos que hay un municipio que se caracteriza por el cultivo de la milpa, que es Machcanú. Las milpas, la jícama que viene de esta zona, pues es muy característico y el consumidor reconoce las propiedades organolépticas de esta jícama que se cosecha en esta zona del estado, ¿no? Por la dulzura, por la consistencia del tubérculo y por otros factores que también se determinan, ¿no? Profe, Desafortunadamente, ¿nos puede decir cómo se pronuncia, por favor, en maya? En maya, chican. Gracias. Chican. Muy bien. Entonces les comentaba que en este municipio incluso pues ya muy pocos productores están sembrando jícama. De llegar a ser un municipio representativo en el cultivo de la jícama, hoy en día si quieres conseguir semilla de jícama, Mashcanú, pues ya muy pocos productores la tienen, ya no tienen espacio para cultivar, ya las personas adultas ya están en una edad muy avanzada y no hay gente interesada, gente joven interesada en seguir cultivando la jícama. Y mucho de lo que vemos que se vende a la entrada de Mashcanú, pues son jícamas traídas de otras partes del mundo, ¿no? De otras partes del país, ¿no? Del mundo. Y eso pues es una pena porque era un cultivar ya muy adaptado a esta región, ¿no? A esta zona, ¿sí? Tal vez algunos milperos de Peto, de Valladolid, de Tizimín, pues todavía tengan semillas que podríamos rescatar y se podría establecer el cultivo, ¿no? Muy bien, entonces es un cultivo que fue domesticado en Mesoamérica. Se presume que fue en el área maya, todavía no se define en cuál de las áreas, si es Campeche, Yucatán, Tabasco, Belice o Guatemala, donde se domesticó, pero está en esta zona de los mayas donde se domesticó este cultivo, ¿no? Incluso no sé si si conocen los que han ido al monte o conocen el monte, hay una familia botánica muy parecida. Bueno, creo que es la especie silvestre de este cultivo que se encuentra creciendo entre el monte, ¿no? Vemos esta enredadera que crece y podemos sacar la raíz. Claro que no es una raíz con esas características de la jícama de Machcanú, sino es una raíz mucho más pequeña, pero que también tiene un gran contenido de agua, ¿no? Los cazadores generalmente cuando se les acaba el agua buscan esta planta para abastecerse de agua, ¿sí? Entonces, pues la verdad es una lástima y que no hayan proyectos también. Yo hace poco estaba yo motivando a 2 estudiantes que hicieran trabajos con la jícama y pues no se interesaron. Pero sí es importante rescatarlo, ¿no? Sobre todo hacer un diagnóstico en la comunidad, conocer por qué se dejó de cultivar. Ya sabemos algunos factores, pero hay otros que pueden estar teniendo influencia en que ya no se cultive esta especie, ¿no? Vemos que este cultivo pues se siembra en junio y agosto. Para que pueda germinar, como la semilla es muy dura, sí necesita mucha humedad para que germine. Otra estrategia que hacen los campesinos es poder remojar la semilla por lo menos 2 días para que absorba agua y que rompa la testa de la semilla y comience ya a germinar, ¿no? Un pregerminado se le llama, ¿sí? En la se siembra a una distancia, es una planta que se tiene que sembrar muy cerca una de otra, porque si no la planta solamente crece en follaje y no desarrolla el bulbo, ¿no? Se siembra a 60 centímetros entre surco y 15 centímetros entre planta. Y bueno, como todas las fabáceas o leguminosas, pues también fija nitrógeno, produce mucho forraje, el forraje lo consume el animal, el ganado, el cerdo incluso, los conejos, casi todos los rumiantes pueden consumir
la parte vegetativa de la planta. Tiene un Profe. alto contenido de almidón. Sí, dime. Entonces quiere decir que después del cultivo de la jícama, ¿no? Cuando termina, ¿no? Su ciclo, se le puede dar a los animales, ¿no? Sí, se puede cortar la parte vegetativa y eso se le ofrece a los animales para consumo. O muchos Ah, hacen también meter a pastoreo animales que no sean de mucho peso, porque si no se ha cosechado la jícama, pues al parar, si metemos, por ejemplo, un ganado, pues con el peso puede dañar eh, la jícama en sí, el bulbo, el tubérculo, ¿no? Pero si son animales pequeños, por ejemplo, un carnero, una cabra, incluso hasta los pollos se pueden meter a pastar allá, comer el follaje y pues así ya te visualiza mejor dónde están los bulbos y ya las obtienes, ¿no? No es como el Hipomea batata, el camote, que produce varios bulbos por planta. Esta solamente da una planta por bulbo y al momento de arrancarla, esa planta pues muere, ¿no? Porque ya no tiene su sistema radical que la alimente, ¿sí? Eh, Muy bien, entonces vemos Profe. acá los usos. Sí, dime. sobre su Profe. semilla, profe, ¿cuánto tiempo tarda en madurar? O sea, para poder bajarla de su... Para poder cosecharla, se siembra en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. En noviembre ya se puede hacer la cosecha. Sí, Sí, es que yo también, tengo semillas de jícama, sembré una jícama y ya tengo las semillas, pero no sé en qué momento bajarlas, si cuando esté, no sé, la alubia, no sé, o sea, su cáscara, no sé, seca o así verde, ya la puedo bajar. no, tiene que estar completamente seca, cambiar de color, del color verde que tiene, eso es seguramente porque te ha expuesto eh, el bulbo al sol y eso hace que tenga fotosíntesis. Lo que puedes hacer es cubrirle un poco ese bulbo y esperar que seque completamente. Tiene que quedar un color blanco, lo que es la raíz, el bulbo, ¿no? Las plantas, incluso las guías, retienen su crecimiento y cuando ya comience, algo muy importante, cuando ya comience a tener las semillas, las vainas y comiencen a secar, es un indicador que ya se puede cosechar el bulbo. Cuando las semillas ya comienzan, el bulbo más que, perdón, la vaina, cuando la vaina ya comienza a secarse, es el momento de cortar la jícama, ¿sí? Algo muy importante de esta fruta, de este tubérculo, para que pueda tener esas propiedades de dulzura, del sabor característico de la jícama, tiene que tener horas frío esta planta, ¿sí? Y esas horas frío comienzan en el mes de noviembre. Entonces, si queremos cosechar frutas o bulbos con mayor concentración de grados Drix de azúcar, pues se deja hasta mediados de noviembre, principios de diciembre para hacer la cosecha, ¿sí? Porque sí necesita horas frío para que puedan producir. No sé si ustedes han comido la jícama que se trae de la Ciudad de México, que es muy grande y es cultivada en zonas cálidas. Es una fruta, es una jícama que no tiene sabor, es insípida, ¿no? Solamente es agua que estás comiendo, ¿sí? Entonces, por eso, por las condiciones en las cuales se cultiva, no se le dio ese manejo o ese tiempo necesario para que pueda tener esas horas frío y que puedan concentrar esas propiedades organolépticas propias del bulbo, ¿sí? Eh, la jícama que tienes ¿de dónde la trajiste la semilla? No sabría decirle, es que un vecino tenía una jícama con una ramita verde, entonces quise hacer la prueba, estaba entera la jícama, pues yo solo la sembré para ver si salía. En ese entonces, pues sí empezó a crecer, ¿no? Las hojas, hasta que pues me salieron las vainas y todo. Pero no sabría decir de dónde son. De hecho, es que un señor viene cada vez, en un trici, viene a venderlas. Tengo entendido que es de aquí cerca, el señor las produce. Sí. Profe. Entonces sembraste el bulbo, no fue por semilla.
No, aparte tengo semillas de jícama que me Ah, ok, regalaron igual. pues, Pero esas no las he sembrado, porque no sabía ¿quién la eres? Pero fecha. dime tu Canté, nombre. canté palma. Cante Palma. Ok, pues tal vez podamos, si tienes algunas semillas, podemos hacer unas pruebas de germinación y poder identificar si es la especie local que tú sembraste, ¿no? Consérvalas, guárdalas en un frasco completamente hermético, en un frasco de vidrio de preferencia, para que aguante más tiempo la semilla y que cuando ya se reactive todo, pues sembrarla para poder identificar. ¿Sí? Profe, Está bien, profe. Sí. igual quería comentarle, en la milpa que tengo con mi papá, sembramos Ujú. 2 especies de semillas de jícama. De hecho, si puede ver en WhatsApp, ya mandé las fotos. Son dos diferentes. Uno es rojo y el otro es pues el convencional, el que acabamos de ver en la foto, el tipo anticafecito. Y, Ajá. ¿Y el y bueno, rojo de dónde agarraste la semilla, es Alex? igual, como visito varios de los campesinos mayores, uno de ellos lo tenía, entonces cada año saca un poco de semilla y los embolsa. Y nos dio, bueno, le pedí un poco de esto y lo tenemos, bueno, lo sembramos en la milpa. De hecho, como dices, solo estamos esperando la cosecha de semilla para que esta vez pues tengamos bastante capacidad de semilla. Y de hecho lo repartimos a varios campesinos y podía decirle que tenemos una amplia pues cantidad de estas semillas. Y, Ujú. pues regresando podemos sembrarlo en una milpa que comencemos. Y sería Sí. estupendo. De hecho, pues es de las que son bastantes. Aproximadamente un almud de estas semillas se repartió en el... Ah, ok. Y los campesinos sí lo sembraron y están obteniendo cosecha de ello. Sí, sí, de hecho en el video post que publicamos de nuestro Ujú. equipo, uno de esos campesinos menciona la Sí, sí jícama lo que vi. sembró. Entonces Sí. era uno de los protectores de las semillas, como diría, ¿no? Y es semilla nueva la que vamos a salir porque el anterior ya le entró gorgojo y todo, pero pues voy a ver, Claro. este, Sí, hay que guardarla como les indiqué, Alex, que lo pongan en un recipiente hermético, en un frasco de vidrio de preferencia. Y en ese frasco de vidrio amarras un pedazo de algodón y se la metes dentro para que absorba toda la humedad que está teniendo, ¿no? Que está generando al transpirar la semilla y que no pierda esa viabilidad, ¿sí? O muchos hacen es ponerle, sacar todo el aire del frasco poniéndole eh, un, un papel incendiado, lo prendes y cuando ya se consuma todo, ya pues mete rápidamente las semillas para que no guarde humedad. Eh, muy bien, es muy importante conocer que algunos productores tienen todavía esta semilla y que la podemos seguir. Tenemos material genético para estudiar, ¿no? Y para ver si algún proyecto sale con respecto a la conservación de esta especie que es muy importante y representativa para el municipio, sobre todo de Mashcanú, ¿no? Otro cultivo que también fue introducido es una convolvulacia de la familia de las convolvuláceas y es el camote Lipomea batata, que también se cultiva en las milpas, incluso se cultivó como cultivo trampa, como entró el melón. Y este cultivo, la verdad que tiene mucha importancia en cuanto a su consumo, pero también en cuanto al rendimiento que puede dar, ¿no? Los bulbos de camote generalmente se venden muy, muy caros, ¿sí? Y también es un cultivo muy redituable que se puede estar estableciendo. Aparte, como las convolvulaceas, recuerden que su floración comienza en temporada de invierno, pues también favorece mucho a los apicultores, porque pues en invierno es cuando hay menos floración y las abejas comienzan a buscar estas flores, meter néctar al apiario, ¿no? Y si lo tenemos en la milpa y tenemos cerca nuestro apiario, pues todo esto se beneficia, ¿no? Aparte de que pues la floración, la miel que se obtiene de estas flores, que son de la familia de las convolvuláceas, pues tienen un sabor característico también,
y se va clasificando la miel de acuerdo a esa floración, ¿no? Se pueden hacer también muchos guisos, se pueden comer de diferentes formas. La planta completamente también se puede comer para alimentar conejos, para alimentar borregos, se puede emplear. También tiene propiedades medicinales. Creo que lo que es la resina sirve para curar y sanar heridas, ya sea salpullidos o quemaduras, y es muy efectivo. Por ejemplo, acá no se consume tanto, pero en Centroamérica, donde yo tuve la oportunidad de estudiar la maestría en el CATIE, diario te daban tu ración de camote, ya sea frito, ya sea cocido en algún caldo, pero es diario, no es como lo que comemos acá, la papa en frituras, en la sabrita. Pues el camote también se puede deshidratar y se puede freír y vender como botana, ¿no? Que tampoco se le ha dado ese uso acá en nuestro estado. Y tenemos que promover su consumo porque pues solamente se consume en dulce o algunos lo acostumbran poner en el puchero, ¿no? Pero hay diferentes usos que se pueden aprovechar, ¿sí? Y también hay una diversidad, variedades. Por ejemplo, vemos el rojo, el amarillo, el blanco, que son muy característicos de esta zona pedregosa del estado de Yucatán. ¿Alguien iba a comentar algo? Nada, yo aquí en el centro, nosotros, por ejemplo, la familia ya compramos el camote y varias como botanitas así, las venden como enchiladas y todo, y las venden bastante caras, o sea, como Sí. 100 gramos, cuestan como 50 pesos, pero están Claro. muy buenos. Sí, exactamente. Entonces, ese uso, lo que ya se están dando en otras partes del estado o incluso en otros países, pues igual tenemos que promoverlo porque el campesino muchas veces siembra y no le da ese valor agregado a sus productos, ¿no? Coseche lo vende como fruta. Si le diera tal vez ese valor agregado, pudiera poner una microempresa de los productos que está cosechando, todavía también le iría mucho mejor y había más motivación para seguir trabajando esos sistemas de producción tradicional, ¿no? Que son muy importantes. Considerar también la parte económica, no solamente qué bonito que tiene muchas especies taxonómicas que se están cultivando allí, o por las prácticas sustentables que se están manejando, pero recuerden que la sustentabilidad también tiene que tener la sustentabilidad económica y nuestra función, nuestro papel, pues es buscar ese valor agregado a los productos para que los productores pues tengan mayor utilidad y sigan practicando esa actividad que ellos tienen, ¿no? Entonces es muy rica en fibra y tiene también antioxidantes, ¿sabe? Entonces el camote es otro de los cultivos muy importantes. Tiene vitamina A, beta caroteno y la vitamina B y C, que es ácido ascórbico y tocofeno, ¿sí? Entonces hay, incluso se puede utilizar en programas de nutrición infantil por el alto contenido de vitaminas y de sales minerales que contiene, ¿no? Otro cultivo que tampoco no se consume, incluso esta planta la tenemos como una planta ornamental, como una planta de un follaje muy bonito, muy llamativo, pero lo Profe, que es el bulbo también se puede consumir, el macal. Sí, dime. hay una empresa, bueno, hace mucho que en un concurso de una empresa que se dedica a hacer botanas con el macal. No sé si se le llame malanga o algo así. Algo así me explicó el muchacho, o así lo conoce, pero no es de aquí de Yucatán él. Entonces trajo su botana a Yucatán a venderla, hecho de macal, como Ajá. papas. Sí, 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 la verdad es muy rica, hasta solamente sancochada, la machaca si le pones miel, sabe muy rico esta, este tubérculo, ¿no? Y la verdad, muy poco la consumen, porque no hay esa cultura, esa costumbre de consumirla. Y lo mismo que los otros cultivos, tampoco requiere tanto de manejo agronómico. Tal vez esta sí requiere más humedad, a la cual se le tiene que estar regando, pero con
el precio del bulbo con el valor agregado que se le dé, pues se puede recuperar esa inversión, ¿no? Hay macales o malangas silvestres que se encuentran en la vegetación y que no son nativas y que no son cultivadas, ¿sí? Generalmente se utiliza más sus propiedades medicinales y no como consumo. Otro cultivo es el ñame, conocida también como la papa voladora, que igual esta solita sale en la milpa. Cuando el campesino limpia su milpa, va tolerando estas especies, y muchas de las raíces, como son muy profundas, pues cuando se hace la quema no se logra quemar por completa la planta y comienza a crecer, ¿no?, dentro de la milpa. El campesino la va tolerando, le va dando algo de manejo, sobre todo de hierve, y guía para que la planta suba y comienza a dar esos bulbos, ¿sí? Lo mismo que los tubérculos, pues son ricos en fibra y en proteína y carbohidratos. Ya el último cultivo, que es la yuca, el zinc, el maniote esculento, es de la familia de las euforbiáceas y se introdujo o se registró su cultivo en el siglo XVI aquí en Yucatán, ¿no? La yuca fue domesticado en Brasil, el área de Brasil, Bolivia y Perú es de donde es originaria la yuca. Se adaptó también a los sistemas de producción tradicional y a las condiciones ambientales que se comenzó a cultivar ya como cultivo importante, ¿no? No tanto como lo tiene Brasil o como lo tiene la India, donde se cultiva mucha yuca, pero pues también es otro de los cultivos importantes que podemos encontrar, no solamente en la milpa, sino también en el solar maya, donde lo podemos encontrar, ¿no? Hay dos variantes, el Mejentzim, que es de 10 meses, y el Xnuxim, que es de 2 meses. El que tenemos en la parcela es el de ciclo grande. No sé si aún viva, pero a mí le tocó sacar las raíces de esta yuca, que eran ya muy desarrolladas, ¿sí? Entonces, y también la podemos utilizar como cercas vivas y como barreras rompevientos en los cultivos. Por el follaje, la planta no crece tanto y te forma una barrera directamente al contorno de tu plantación, ¿no? Entonces, pues es otro cultivo importantísimo para cultivar. Muy bien, creo que ya se nos acabó la hora. Preguntas o comentarios que tengan. Les voy a subir este link para que ustedes vean un documental que elaboró el INIFAP, y es un documental que habla sobre la diversidad de chayote, porque es otro cultivo también muy importante que se tiene, ¿no? Y allá explica todas las características de cada especie y la importancia que tiene tanto que el chayote es domesticado aquí en México, que ha ingresado a otras partes del mundo como verdura, como fruta, y también se ha promovido el cultivo en grandes extensiones. Muy bien, algunas preguntas ya para reflexionar. ¿Para qué conservar los recursos fitogenéticos? Esta es pregunta que va dirigida a ustedes. ¿Por qué se tienen que preservar? De todos los temas que ya vimos, lo que hemos hablado. Pues porque es parte de la identidad que tenemos. Muy bien, es parte de nuestra identidad que tenemos como país o como Mesoamérica, ¿sí? Y que esos cultivos pues tienen historia también, ¿no? Son semillas y son cultivos que fueron domesticados y que las semillas pues las guardan la gente grande que trabaja en los sistemas agrícolas tradicionales y de ahí ha pasado de generación en generación, ¿no? Ese es el valor cultural. Pero ¿por qué otra cosa tenemos Es que...? clave igual para la soberanía alimentaria, profe. Exactamente, eso también es muy importante, es clave para la soberanía alimentaria, porque muchos de esos cultivos que se siembran en los cultivos tradicionales, pues se están conservando de manera in situ dentro del área de cultivo,
se siguen sembrando y siguen estando en interacción con los factores bióticos y abióticos y se van adaptando a esos cambios climáticos que se tienen, ¿no? Y van soportando las sequías, los factores también de plagas y enfermedades que la van afectando, ¿no? Y un cultivo que tiene esa capacidad de producir bajo condiciones desfavorables, pues es lo que se está buscando en estos últimos tiempos, ¿no? Identificar esos cultivos. No sé si ustedes han visto un documental que habla sobre el banco de semillas o de recursos fitogenéticos que se encuentra en Noruega, creo que es un área que está completamente congelada y se ha mandado incluso semillas de variedades de maíz de acá de la península de Yucatán para resguardar en esa área, ¿no? Por la importancia que tiene como recurso fitogenético esos cultivos, ¿sí? Entonces, para la seguridad alimentaria es fundamental, es básico, ¿sí? Muy bien, ¿qué otro? Han coevolucionado en compañía también de lo que pueden ser posibles plagas y patógenos, profe. Por eso la importancia, por la resistencia, Okay. resiliencia que llegan a tener estos cultivares, ¿no? Sí, perfecto. Entonces tiene también genes resistentes ante plagas y enfermedades o incluso hasta factores climáticos. Y esos genes pues son de importancia para hacer mejoramiento genético de otros cultivos, ¿no? Mediante las cruzas. Entonces también de allá está la importancia, conservar esas razas, esas variedades locales que tienen genes de resistencia y más adelante pues poderlos transferir a otros cultivos, sobre todo de la misma especie, para buscar productividad y buscar también disminuir las afectaciones de plagas y enfermedades, ¿no? Entonces son esas tres características muy importantes que tenemos eh, para de la importancia de conservar esos recursos fitogenéticos, ¿sí? Ya la última pregunta, ¿qué haremos nosotros como futuros profesionistas para conservarlos? Alejandro, pues ya vimos que está cultivando su milpa maya, pero ustedes, los demás, ¿qué han pensado con esos temas que hemos visto? ¿Han reflexionado? ¿Ha habido alguna idea de proyecto, incluso para su proyecto integrador de esta asignatura? Cuénteme, ¿qué piensan? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos colaborar, poner nuestro granito de arena para seguir teniendo esos cultivos? Pues yo creo que para empezar, como compartir la información que vayamos teniendo y pues darlas como opciones, ¿no? Claro. Bien. Muy bien, bien ahí. Muy buena aportación. Primero es informarnos, conocer esa información, pero no quedarnos con ellos, ¿no? Sino también poder difundirlo y poder tal vez indicar cuáles son esas ventajas de esos cultivos que se siembran en la milpa maya, ¿no? Entonces, la información y compartir esa información. ¿Qué más? Yo con lo que respecta a lo personal, he estado como que incitando a mi familia, a mis tíos a producir, a trabajar el monte de cierta forma en la milpa. Ahora estamos trabajando para hacer nuestra propia milpa y mis tíos se están interesando, ¿no? A hacer igual esto. De todo lo que pues veo y se los muestro o se los digo y como que les llama la atención conservar esto, ¿no? Porque antes lo hacían, pero pues por cuestiones, no sé, de ellos lo dejaron de hacer. Muy bien, Mateo. Sí, es algo muy importante también, ¿no? Si tenemos la oportunidad de un pequeño espacio donde podamos cultivar o asociarnos con algún productor y poder transmitir esa información y motivarlos, integrarnos con ese grupo para seguirse cultivando, creo que es una acción importante que tenemos que hacer, ¿no? Ahora ya no se habla de los jóvenes del futuro, ¿qué vamos a hacer los jóvenes en el futuro? Ahora estamos hablando de jóvenes proactivos que tienen el conocimiento, que tienen toda la información para poder ya actuar y poder comenzar con esas actividades
de promoción de estos cultivos, de esos recursos fitogenéticos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿alguien más iba a comentar algo? Sí, yo, maestro, creo Sí. que había hablado sobre los proyectos que se hacen sobre cultivos en algunas escuelas. Yo creo que estaría padre o mejor llevar esta información a más escuelas para que se creen como que espacios de cultivo para las futuras generaciones y que ya ellos aprendan. Claro, muy bien, Beatriz. Eso también es algo muy importante, ¿no? Integrar a otros objetos sociales también y sobre todo en las escuelas. Si nosotros enseñamos a los niños a cultivar, a tener ese interés por esos recursos genéticos, pues más adelante vamos a tener aliados para poder conservarlos también, ¿no? Y poder preservar esas especies. Tal vez crear esos bancos de germoplasma escolar y que también allá se sigan cultivando esas especies. ¿Sí? Chicos, vamos a terminar acá. La maestra Erika ya inició sesión y creo que tiene el tiempo también limitado. Conectémonos, por favor, al link que yo les envié para que inicien sesión con ella. ¿Sale? Sí, estamos. Enterado, prof. Nos vemos en un rato. Sí, Sale, maestro. Sí, maestro. sale. Entonces, conéctense al link.